gloria para nuestro Dios. Amén. Que siga reinando el Señor en este culto. Amén. Y que siga fluyendo su gloria poderosamente. Amén. Bendita la gracia de Dios que nos sigue sosteniendo. Amén. Amén. Yo tengo que decir hoy qué hubiera sido de mí si en este día no hubiese sido por su gracia. Amén. Digo en este día igual que todos los días. Porque en un solo instante, no un día, hermanos, un ratito fuera de la presencia de Dios, te buscas la ruina. Amén. Pero bendita gracia de Dios, Miranda, que nos sigue sosteniendo. Amén. Amén. Bendita gracia de Dios que nos sigue manteniendo. Amén. Y la grata noticia que en esta tarde sigue habiendo para Miranda es que la gracia de Dios que nos ha mantenido y sostenido es la gracia de Dios que nos va a seguir sosteniendo. Amén. Porque hemos entendido el poder que tiene la poderosa mano de Dios. Amén. La mano de Dios es tan grande, tan potente y tan poderosa que es capaz de juntar con sus dedos todo el polvo de la tierra. Es capaz de coger todas las aguas que hay en los mares y meterlo en el hueco de su mano. Amén. Mira si es poderosa, mira si es grande, y si es así de grande, ¿cómo no va a caber en sus manos? Tu casa, tu familia, Amén. tus hijos. Amén. Tenemos que decir en esta hermosa tarde, nuestra casa depende de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir en esta hermosa tarde algo de la parte del Señor que me comentaba el pastor hace unos días atrás para compartirles. Amén. Y creo que es muy importante, hermanos. Amén. Creo que es muy importante y creo que es muy necesario. Vamos a leer algunos textos. Necesito hacer una pequeña introducción para que nos posicionemos y poder desarrollar lo que en esta tarde creo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Todo aquel que tenga Biblia me va a acompañar. Vamos a leer varios textos. El que tenga Biblia me acompaña. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Amén. Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tengo que empezar diciendo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, constituimos la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Dios no son las cuatro paredes. Porque si nosotros nos marchamos de aquí, esto es un templo bonito, decorado, preparado, pero un templo vacío. La iglesia son ustedes. Amén. Ahí donde ustedes están, ahí está la iglesia de Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro en su primera carta escribe en el capítulo 1, versículo 2 y nos hace una representación. ¿Cómo es la iglesia? Identifica a la iglesia como piedras vivas, edificadas cada uno. Amén. Para ser edificados como casa espiritual. Es decir, la iglesia somos como un edificio. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, escribe el apóstol Pablo y nos identifica ahora de otra forma. Dice la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El apóstol Pablo identifica a la iglesia como un edificio. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos identifica como un cuerpo. Y acompáñenme el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Dale un fuerte aplauso a la hermosa y bendita palabra de Dios. Si me escucho yo aquí, de verdad que no tengo que enseñar. Si se puede, subirse a escucharme yo, que no hace falta el esfuerzo, ¿vale? Miren, hermanos, el apóstol Pablo, hemos visto, junto con el apóstol Pedro, cómo identificamos a la iglesia como un edificio, como un cuerpo y como una familia. Y es que, tengo que decirlo, somos la familia más grande que hay. Amén. Y es la familia de la fe. Tengo que decir, queridos hermanos, que como iglesia, como edificio, como cuerpo y como familia,
tenemos que entender todas y cada una de estas características que nos ofrecen los textos bíblicos por medio de la palabra del Señor para que entendamos bien de qué se compone la iglesia. Cada uno de nosotros dependemos del otro y todos unidos formamos el cuerpo místico de Cristo. Libro de Corintios capítulo 12, versículo 5, porque por un mismo espíritu habéis sido todos bautizados en un solo cuerpo. Amén. El día que recibimos al Señor Jesucristo, ese día, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos bautizó, quiere decir, nos sumergió. ¿En qué? Haciéndonos formar parte de la iglesia mística de Cristo. Amén, del cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Y yo voy a decir algunas verdades que ustedes no creen, lo confirman con un fuerte amén. Me atrevo a decir en esta tarde que la máxima autoridad representativa que hay en la tierra es la iglesia de Jesucristo. Amén. Me atrevo a decir, queridos hermanos, que el máximo terror de los infiernos lo produce en la tierra la iglesia de Jesucristo. Amén. Porque hemos sido constituidos, hemos sido formados, sumergidos, bautizados, así haciéndonos formar parte de esta hermosa asamblea de llamados de fuera. Y hoy podemos decir, queridos hermanos, que somos lo más importante, somos lo más glorioso que hay en esta hermosa tierra. Amén. La iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia, como una familia, tiene que entender, queridos hermanos, que la iglesia se compone, pues, de familias. La iglesia, que es una gran familia, se compone de familias. Y dentro de las familias, queridos hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos ancianos. Que Dios bendiga a los ancianos de Miranda. Amén. Que dan carácter, dan honra, dan temple y saber estar en medio del pueblo. Tenemos ancianos, pero también tenemos matrimonios. Tenemos jóvenes y también tenemos doncellas. Y también tenemos niños. Todo esto, queridos hermanos, es lo que compone la iglesia de Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos que como iglesia debemos de hacer un análisis serio en nosotros mismos para entender cuál es nuestra mayor fuerza. Atención, para entender cuál es nuestra mayor fuerza, dónde radica nuestra mayor fuerza, y atención, y dónde radica nuestra mayor debilidad. Porque tanto una como otra la tenemos que tener muy presentes. Les voy a poner un ejemplo. Mirad, yo con mi compañera y mis hijos formamos una familia de 6. Y saben, yo tengo que contar con la fuerza del Antonio. El Antonio tiene casi 18 años, mide casi un 80, mueve esto y mueve lo que haga falta. Yo cuento con la fuerza del Antonio, pero yo también, a lo largo del trayectorio de vivir de la vida, tengo que contar con la fuerza o debilidad del cachorro. Hay un paso que yo puedo darlo con el Antonio, pero que no puedo darlo con el cachorro. El cachorro es mi Marcos, el pequeño, ¿vale? Quiero decir que tenemos que entender como iglesia que tenemos que formarnos de tal manera que sigamos, queridos hermanos, potenciando y rescatando la potencia que hay dentro de la iglesia, al mismo tiempo, queridos hermanos, que seguir potenciando las necesidades que hay dentro de la iglesia. Porque no todos tenemos la misma fuerza. Claro. No todos, queridos hermanos, tenemos las mismas capacidades. Dentro de la iglesia no está en todos la misma madurez espiritual. Y no se crean que estoy hablando de años. Lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo. Pero la madurez espiritual no simplemente, aunque por supuestísimo, pero no simplemente viene como consecuencia de pasar el tiempo en la iglesia, de llevar muchos años, sino de dejar que Dios siga obrando, que Dios siga tratando en todos y cada uno de nosotros. Y voy a ir adentrándome, queridos hermanos. Como iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que somos una familia. Y como familia que somos, tenemos que analizar la fuerza o debilidad que tenemos. Esto nos lleva a entender que todas las iglesias que han sido constituidas por el Señor Jesucristo han constituido para el fin de ellas 5 ministerios. Y estos 5 ministerios tienen una labor concreta, una labor definida, una labor real, una labor que tiene que ser desarrollada en medio de la iglesia. La iglesia que ha sido llamada por Jesucristo tiene que tener en sí una estructura, una formación, queridos hermanos. Y esta formación que tiene que tener la iglesia va a producir crecimiento y desarrollo de los frutos abundantes dentro de la vida cristiana. Porque les recuerdo, Miranda, que la importancia de seguir viviendo la
el culto es que Dios nos siga entrenando, preparando y equipando para que se sigan desarrollando en nosotros los frutos abundantes de la vida cristiana. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten su mano y lo confirmen con un fuerte amén. Amén. Por eso hoy me es fácil poder predicar esto en Miranda, porque Miranda es una iglesia con formación. Miranda es una iglesia con estructura. Una de las áreas que debemos de seguir potenciando dentro de la iglesia, que es queridos hermanos, entender que necesitamos seguir creciendo en el conocimiento bíblico de su palabra. Amén. Los años en Dios no te catapultan a llegar a un punto o a un lugar en el cual puedas decir, ya no tengo necesidad de seguir aprendiendo. Los años y las experiencias en Dios ya no nos hacen independientes al seguir estudiando las Escrituras. Todo lo contrario, les prometo que contra más bufeas, cuanto más te hundes, cuanto más te sumerges en el continuo estudio y sagrado de la palabra de Dios, más te sorprende la palabra de Dios. Hoy tengo que decirlo, Miranda, les abro mi corazón. Llevo 10, 11 años compartiendo los estudios a los candidatos y les doy mi palabra, que cada vez que escucho a mis hermanos, mi hermano Fernandito, mi hermano Pichi, los hombres de Dios preparados que tenemos en la zona, me sigo quedando helado, me sigo quedando sorprendido. Después de tantos años estudiando, indagando, enseñando, compartiendo la palabra, sigues entendiendo que contra más estudias, que contra más profundidad tiene la palabra. La iglesia de igual manera tiene que entender que buenos son los años en Dios, que buenas son las experiencias, pero que no caigamos en el error, Miranda, de creernos que ya lo sabemos todo, que ya lo hemos alcanzado, que hemos llegado a un punto donde no necesitamos seguir adquiriéndolo. Digo, sigamos estudiando, sigamos preparando, sigamos alimentándonos diariamente, continuamente de la hermosa, gloriosa, bendita, sublime, santa, poderosa palabra de Dios. Amén. Y a su nombre, Gloria. toda la gloria para Dios. Amén. Dale un aplauso, por favor, al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero Marcos, no te das cuenta que Miranda lleva 50 años. Pero ustedes han dicho que están de acuerdo conmigo. Marcos, no te has dado cuenta que el grupo ministerial de Miranda es un grupo de élite. Lo voy a repetir porque la iglesia no lo ha escuchado. Digo que el grupo ministerial de Miranda es un grupo ministerial de élite. Amén. Hombres que estudian la palabra, que conocen la palabra. Pero quiero seguir diciendo y animando a todos mis hermanos, desde el cariño y el respeto, yo el más joven entre ellos, animándoles a seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Amén. A seguir compartiendo las sagradas escrituras y a traer información y enseñanza. Porque cuidado, no es lo mismo la predicación que la enseñanza, La enseñanza es para la iglesia. Tú no puedes enseñar al mundo. El mundo no tiene que ser enseñado, tiene que ser predicado. Por eso dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio, predicad el evangelio. ¿Qué necesitan? El mensaje de la predicación de la cruz, que es capaz de redimirnos y salvarnos. Pero para la iglesia del Cordero, para la iglesia de Jesucristo, nos es necesario, queridos hermanos, seguir manteniendo continuamente una formación por medio de la enseñanza sublime, santa, gloriosa y poderosa de la palabra de Dios. Amén. Que estén de acuerdo, lo confirmen con un fuerte amén. 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 Necesitamos, queridos ministerios, hermanos, iglesia, seguir estudiando la palabra. Amén. Y seguir marcando esa estructura preciosa de formación y enseñanza en medio de la iglesia. Que la gente venga sabiendo que hoy va a haber esa enseñanza buena de parte de Dios. Ya que las enseñanzas que vienen de parte de Dios son siempre aplicables a la vida cristiana. ¿No creen ustedes que cuando nosotros enseñamos las sagradas escrituras es una mera información? Esto no es una carta informativa, perdón. Esto no es una carta informativa. Esto es el mensaje de Dios.
palabra de Dios. Fuerte aplauso a su palabra. Gloria a Dios. Las iglesias, cuando digo iglesias, no quiero decir que haya muchas. Hay distintos puntos de reunión, pero es una sola iglesia. Pero a manera de expresión, para que ustedes me entiendan genéricamente, las iglesias en España, en la zona, necesitamos más que nunca la enseñanza de la formación de la palabra de Dios. Amén. Segundo punto que realmente como iglesia necesitamos, hermanos, es que debemos de atender, muy importante, hermanos, a los jóvenes de nuestra iglesia. La sabiduría está en los ancianos, pero la fuerza está en los jóvenes. Amén. Por eso una iglesia con una juventud comprometida con Dios es una iglesia con fuerza de Dios. No quisiera que me malinterpretaran por nada en el mundo, pues soy un fiel amante de nuestros ancianos. Los respeto al máximo y al 10 y considero más que nunca que a medida que yo voy creciendo necesito más de ellos. Pero sí debemos de entender que como iglesia hay ciertos grupos como son los jóvenes en los que están en una edad tan peligrosa, una edad, queridos hermanos, tan difíciles, en las que tenemos un enemigo que es estratega y es tan estratega y sabe lanzar flechas de tal manera que este no las lanza al aire, cuidado. Este enemigo está hábil y tiene tanta destreza que sabe dónde lanzar la flecha. Por eso, la juventud de las iglesias es un punto claro, es una diana exacta, hermanos, para lanzar al enemigo las flechas. ¿Me dejan decirles algo? Amén. Voy muy rápido, Escuchen, tenemos un problema. Y me dirijo a los más mayores, a los padres, a los abuelos, a los ancianos. Tenemos un problema. El problema que tenemos a plan general, hermanos, a plan general, es que tenemos una juventud de todo da igual. Da lo mismo. Cuando estoy en el culto levanto mi mano y lloro. Pero salgo del culto y sigo haciendo y deshaciendo. Voy al culto y el culto se produce en mí en la conciencia. Es la generación de no pasa nada. Por eso cuando vemos un joven que es un poco comprometido en Dios, ¿cómo se destaca? ¿Cómo se diferencia? Cuando vemos un joven un poco comprometido con Dios, comprometido quiere decir que cuando sale de la iglesia no lo vemos en lugares que no tienen que estar, no lo vemos, queridos hermanos, con actitudes que no tienen que tener, ni realizando cosas que no tienen que realizar. Por lo tanto, nosotros, como iglesia de Jesucristo, necesitamos analizar, examinar y tener una mirada para adentro. Vamos a mirar para adentro, comprobando y mirando nuestra juventud. Gracias a Dios, en la iglesia de Miranda tenemos una juventud y un líder de jóvenes. Amén. Es nuestro hermano Carlos, que Dios lo bendiga. Es importante, hermanos, seguir tratando este área y orar mucho por nuestra juventud. Otro área importantísimo, queridos hermanos, amén, es la intercesión y la oración. El ayuno, el clamor, la vida de Dios. Entender, queridos hermanos, que todo esto son necesarios, son requisitos necesarios que tienen que entrar dentro de la marca desde donde se encuentra la iglesia. Tenemos que ser equilibrados en Dios. Y al ser equilibrados en Dios entenderemos que nos es necesario seguir estudiando, seguir clamando, seguir pidiendo, pero mantener continuo y diariamente una íntima y estrecha relación con Dios. Entendiendo que la vida cristiana Miranda empieza verdaderamente en la casa y sigue terminando en la casa. La vida cristiana no empieza en el culto. El culto es parte de nuestra vida cristiana, que como cristianos podemos descender un jamo y estamos con nuestros hermanos para tratarnos, prepararnos y equiparnos para la obra de Dios. Pero la vida cristiana, es decir, mi relación con Dios, no comienza en el culto. Yo no puedo venir al culto a decirle buenos días, Espíritu Santo. Oh, me he equivocado. ¡Qué error más garrafal! No podemos venir a las 7 de la tarde al culto a decirle buenos días, Espíritu Santo. Hace muchas horas que comenzó el día y desde el alma del día, desde los primeros rayos de sol, allí estaba el oído cariñoso y presto de Dios, atendiendo a tu
aplauso. Amén. Gloria a tu nombre. Son las 8, llevo 19 minutos. Miren, hermanos, avanzar, seguir estructurando la iglesia que ahora le ha dado radical en Miranda. Una iglesia con formación, pero que no se conforma con lo que ha adquirido, sino quiere seguir avanzando. Amén. Hace unos días, porque aquí honramos, hermanos, hace unos días, no hace mucho, unos días atrás, hubo un ayuno de mujeres aquí en Miranda que fue algo especial. ¿Sí o no? No me habré equivocado, iglesia, ¿no? Fue aquí, ¿no? Amén. Qué bien, hermanos, que hay un motor encendido en Miranda. Hay un motor encendido que la pandemia no ha podido apagarlo. Que los muchos problemas no pueden apagarlo. Como dice la palabra, las muchas aguas no podrán apagar el amor que hay por Dios. Y eso es lo que sigue siendo necesario en la iglesia de Miranda. Seguir orando, clamando y teniendo vida de Dios. Continuamos muy rápido, hermanos. Miren, otro elemento importantísimo. Hemos hablado de la necesidad de la enseñanza, la necesidad de atender a la juventud, amén, la necesidad de seguir clamando y ayunando, unidos en oración. Otro punto importante es el evangelismo en las iglesias. Si me dejan ser libres, les diré muy concretamente que esta posiblemente sea una materia suspendida. Me gustaría, me encantaría que fuera diferente. Me encantaría poder decir lo contrario. Me encantaría poder experimentar, poder hablar, poder contar, poder proclamar las experiencias continuas que vivimos tras el evangelizar y no conformarnos en las cuatro paredes. Me encantaría, Miranda, pero lamentablemente, ya hablo a nivel general, es una materia suspendida. ¿Qué es una iglesia sin evangelismo? Una religión. Lo voy a decir, Fernandito. Una iglesia sin evangelismo es una iglesia sin misión. Una iglesia sin evangelismo es una iglesia sin misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Dios, hemos sido constituidos y formados, somos la máxima autoridad, somos embajadores del reino del Señor Jesucristo, representantes de ese reino de gloria. Eres un embajador y una embajadora del reino de los cielos. Amén. Sí. Amén. Pero nuestra misión es justamente esa, es seguir representando a este rey al cual servimos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a romper el muro que está impidiendo. Jehová reprenda a los demonios hoy. Jehová reprenda a los demonios. Jehová reprenda a los demonios. Amén. Que Jehová reprenda todo cambio, toda barrera, todo impedimento. Que Jehová venga quitando todo pensamiento que bloquea y que el Señor venga habilitando, preparando, capacitando y preparando los corazones de la iglesia de Miranda para romper el muro de la iglesia, salir a las calles y seguir proclamando, seguir predicando. Ahora sí, que Cristo vive, que Él es real y que cambie los hogares en el nombre del Señor. Podríamos hablar mucho y extendido de cada una de estas áreas, pero muy rápido. Amén. Otra área súper importantísima, los niños. Los niños, hermanos. Los niños. Cuando yo estoy malo, soy medianamente machote. Cuando estoy malo, pues aguanto. Pero cuando está malo, el cachorro, qué malo paso. Cuando es un cachorro el que tiene fiebre, que está mal, que le cuesta respirar, ay, qué malo paso, ay, qué fatigas paso.
Entonces no es normal que nosotros entendamos y veamos el peligro que corren los niños de la iglesia. Sí, el peligro que corren los niños de la iglesia, de las familias, y que no nos duela, y que no pase nada, y que nos quedemos indiferentes. ¿Me dejan un poquito? Necesito 10 minutos, hermanos, ahora sí. Les pido 10 minutos, creo que el Señor nos está bendiciendo. Amén. Y es muy importante, por eso estoy leyendo este tono, es muy necesario esto. Es muy importante, de verdad. Palabra de honor, que es que no quiero convenciones, que no quiero predicar, que no. Tengo la suma urgencia, la suma necesidad de dar una voz de alerta, de decir, por favor, cuidado lo que se viene, que se está levantando un tsunami que viene, pongámonos a salvo. Amén. Antes de decir aquí como una familia que somos la iglesia. La iglesia se compone de partes fuertes y de partes menos fuertes. Los niños es una parte muy imprescindible. Y quiero decirles que hay momentos en la vida donde surgen necesidades, pero esas necesidades podría definirlas en dos formas. Necesidades hipotéticas, que quiero decir, bueno, que me voy a preparar esto para por si acaso, tengamos esto aquí, por si acaso, por si vendría. Y necesidades absolutas. Una necesidad absoluta es algo que sí o sí que debe ser la necesidad de tener que atender. Y yo hoy diría que atender a nuestros niños, lo que ahora voy a contar, más que una necesidad absoluta, es una necesidad absoluta y urgente. Lo repito, es una necesidad absoluta y urgente. Amén. Por eso es súper importantísimo entender que mientras la iglesia ha sido perseguida, ¿qué ha pasado con la iglesia, Fernandito? Y ha crecido. Ante la persecución, la historia está ahí para demostrarlo. La iglesia ante la persecución ha crecido. Sí, hermanos, la iglesia ante un problema se hace más fuerte. Ante una enfermedad se une la iglesia para orar más que nunca. Ante una necesidad de hermano, como que fuéramos una sola persona, una sola carne, una sola mente, nos dolemos. Pero el mayor ataque que puede sentir la iglesia nunca es desde fuera, es desde dentro. A una familia, cuando vienen problemas externos, más se une la familia, más fuerte está, más comprensión tiene. Pero cuando es un problema interno, ¡ay, qué dolor! Eso sí que hace daño, eso sí que trae desunión, eso sí que separa. Cuando los ataques son desde dentro. Hay una frase que tengo en la punta de la lengua, pero me estoy entendiendo, todavía no lo quiero decir. ¿Por qué es importantísimo atender a esto que estoy diciendo? Jehová reprenda a los demonios. Amén. Como el diablo sabe que contra más oprima la iglesia, más se va a multiplicar. Contra más persiga la iglesia, más va a aumentar el celo de Dios en nosotros. ¿Qué quiere? Atacarnos desde dentro. Y para ello lo ha hecho de una manera muy suculenta. ¿Saben cómo? Por medio de la educación. Sí. Las leyes gubernamentales, que no estamos hablando de unas leyes que las ha establecido aquí el alcalde del pueblo. Estamos hablando de leyes gubernamentales a nivel nacional, a nivel mundial casi, porque ya hay una gran mayoría de los países del mundo, una gran mayoría, que apoyan todas estas leyes que van en contra de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué les enseñan? Les enseñan y les dicen cosas terribles, terroríficas. Les están trayendo a la carta toda la información de LGTBI. Cada día es más raro, más abstracto, más raro. A mis hijos y a los suyos les enseñan, queridos hermanos, términos y vocabularios que necesitarían muchos años para escucharlos. Y lo que nosotros no nos atrevemos a decir, les doy mi palabra que no me atrevo a decírselo. Las palabras que enseñan a los niños en los colegios, dilas, no las digo. Que es que ustedes me dan mucho respeto. Que hay ancianos aquí, que no pueden, que hay mujeres. ¿Cómo voy a decir esas palabras que no me atrevo? Pero que es que esas palabras que no me atrevo a decir, las están escuchando los niños en los colegios. Dijo una señora
poseída, me atrevo a decir poseída, ocupando un alto cargo dentro de esta jerarquía, queridos hermanos, de siervos de Satanás, porque no tienen otro nombre, y que están intentando influenciar y llevar a la educación esta enseñanza satánica y diabólica. Dijo lo siguiente: dadme un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. No sé si lo han entendido. Dijo la señora: dadme un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. Porque el mayor tiempo de aprendizaje y de enseñanza es en la infancia. En la edad de los niños, queridos hermanos, sobre todo hasta los 7, 8 años, los niños son esponjas. Que quieran o no, les guste que no, absorben todo lo que oyen, todo lo que pasa. Ellos lo cogen, lo absorben. ¿Y saben qué es lo que está produciendo este mundo? El Señor reparta el demonio. ¿Saben qué es lo que quiere producir, queridos hermanos, estas leyes? El Señor machaca a los demonios. Lo que quiere producir es la normalización del pecado. ¿Y saben cómo lo hace? Por medio de semillas. Sí, las palabras son semillas y nuestros niños son terrenos, queridos hermanos, que dan fruto muy fácil, que es muy fácil sembrar. ¿Y saben qué es lo que hacen? Están sembrando semillas satánicas por medio de esta información satánica en el terreno de nuestros niños. Pero que Jehová reprenda a los demonios esta tarde. Los padres y madres, abuelos y abuelas, los cabezas de familia de esta iglesia, nos levantamos en pie de guerra como atalayas, sí, como pastores de nuestra casa, y queremos decir que con nuestros niños el diablo no tiene parte ni suerte. No va a entrar ninguna semilla, ningún concepto ideológico, no. La semilla que va a perdurar, la semilla que va a terminar en el corazón de nuestros pequeños no es otro, sino que su palabra, su palabra, su palabra, su palabra que esta es buena, su palabra que esta restaura, su palabra que cambia las vidas, su palabra que hace de hombres malos hombres buenos. Sembremos, atendamos en nuestros niños, enseñemos con principio, más que nunca, enseña en tu casa la palabra de Dios. ¡Qué importante, hermanos! Es terrorífico. Aquí en Miranda, gracias a Dios, hay escuela dominical. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Moisés, junto a su compañero. Es una labor extraordinaria, pero no es suficiente. Es necesario que al compás de la escuela dominical que va a haber en la iglesia, que hay y que se sigue desarrollando y vas a seguir creciendo, es necesario que tú, como pastor de tu casa, cuides de tus niños. Amén. Porque tus hijos van a escuchar de mucha gente, pero lo que escuchan de sus padres, para ellos es algo muy importante. Entendamos la gran necesidad que tenemos de cooperar con la escuela dominical y con la enseñanza de los principios bíblicos. Hermanos, está pasando todo esto en este tiempo. Es terrible. El Internet es un arma terrorífica. Es un arma terrorífica para los pequeños de la casa, que no saben, lo que no saben es que en el móvil lo hacen ellos. Déjales el móvil. Pero que tiene 5 años, déjale el móvil. La verás cómo te explica cómo va el móvil. Hermanos, el Internet es una espada de doble filo, pero que en la parte negativa puede producir efectos muy nocivos, muy negativos. No solamente está el Internet, que desde el Internet se está enseñando mucho pecado, mucha normalización de lo que es malo como que fuera bueno. ¿Y saben qué? El mundo en este tiempo está corriendo mucho en paz del ocultismo. Sí. Esto es muy serio lo que voy a decir, pero hoy traigo una alerta de parte de Dios al pueblo. Aparte de todas estas enseñanzas nocivas, se está introduciendo de una manera terrible en los últimos años, la pandemia ha detenido un poquito, pero en los últimos años, la sociedad está corriendo en pos del río del ocultismo.
de la brujería, de la hechicería. Jehová reprenda a los demonios. Amén. 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 Y esto es lo que tenemos, hermanos. Esto es lo que tenemos. Hoy tenemos por doquier enseñanza ideológica que va contrariamente a la palabra de Dios. Enseñanza continua que atenta contra los principios de la verdad de su palabra. Hoy vemos más que nunca cómo ya no se esconden y ya verán abiertamente del nuevo orden mundial. Hoy ya no se esconden, hermanos. Han abierto las puertas y el ocultismo, la brujería, se expande por doquier. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Porque somos la iglesia. Y como iglesia que somos necesitamos hacer algo. Porque vemos que ellos no paran. Ellos trabajan arduamente en sus labores. Y sus tareas las están desarrollando de una manera terrible. No tienen vacaciones. No tienen fines de semana. No es horario de 40 semanas. De lunes a viernes me vuelvo a mi casa y me olvido. No descansan, hermanos. De lunes a domingo. De las 12 a las 12. Da igual el día, da igual. Intentan esparcir, sembrar semillas de pecado, de maldad, de ocultismo. Pregunto, ¿y qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál, pues, pastor, es la actitud de la iglesia? ¿Qué haremos entendiendo la necesidad absoluta y urgente que tenemos de tener que tratar y cuidar a nuestros niños? Pues miren, lo que debemos de entender es que más que nunca necesitamos como iglesia el discernimiento de Dios. Necesitamos discernimiento espiritual para ver la manera en que el enemigo está atacándonos en este tiempo. No podemos tener los ojos velados, sino que tenemos que tener la habilidad de que como guerreros expertos veamos por qué frente el enemigo quiere atacarnos. Ideología de género, leyes antinaturales, ocultismo, y en estos días se avecina algo terrible, sí, terrorífico, el Halloween. El Señor reprende a los demonios. Amén. Amén. Esto yo no puedo olvidar a nadie, hermanos, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, con todo el respeto, y puedo dar luz por medio de la palabra. Pero esto que va a acontecer en estos días y que está aconteciendo es 100% satánico. Es una artimaña total del diablo. Que el Señor reprenda toda artimaña del diablo. Amén. Amén. 5 minutos, por favor. Necesito que abran bien sus oídos. Les voy, sin entrar mucho, les voy a explicar muy rápidamente, hermanos, qué es esta fiesta que viene en estos días. ¿A qué se debe? ¿Por qué es? ¿Qué es esto de Halloween? Que ya se está normalizando en España. Años atrás no, pero ya llevamos unos años en que esto está tomando mucha fuerza. ¿Cuál es? ¿Qué es Halloween? Primero tengo que decir que el origen de Halloween es un origen satánico. Amén. Es la víspera de todos los santos. Amén. Miren, esta fiesta, queridos hermanos, tiene como origen en los celtas, quienes eran druidas, brujos, y celebraban esta fiesta en honor a San Maín, dios de la muerte. Ellos decían que este día, queridos hermanos, el 31 de octubre, la puerta que separa el mundo físico del espiritual, la puerta que separa el mundo de los humanos al mundo de los espíritus, queda abierta. De tal manera que ellos esa noche mataban animales, cogían las pieles, se las ponían encima, empezaban a invocar a esos demonios de esos animales. De esta manera, sino que ellos decían que crecían de fuerza y de nivel. Así que los disfraces no vienen de ningún sitio. Tomaban las pieles de los animales, se las ponían encima y empezaban a invocar a los demonios. Este es el origen terrible de esta fiesta. Amén. Está claro, hermanos, que el día 31 de octubre constituye la víspera de Año Nuevo para la brujería. Segundo, en esta fecha se realizan las mayores misas negras y los cultos más oscuros espirituales. Tercero, es un día donde especialmente se hacen sacrificios y rituales satánicos. Cuarto, los grupos satánicos consideran esta fecha como la fecha más importante de su calendario.
A lo largo del año, ellos tienen 7 grandes fiestas. Dentro de esas, tienen 3 súper importantes. ¿Saben cuál es la más importante para el calendario satánico? El día de Halloween. Jehová reprenda a los demonios. Amén. Amén. Durante estos días, ¿qué sucede? Durante estos días, los niños en los colegios empiezan a jugar y a practicar la brujería, el ocultismo. Hay niños que se apartan y empiezan a acercarse a estas leyes ocultas, a estas artes ocultas, empiezan a jugar a la ouija. Yo he visto a gente quedarse poseída por jugar a la ouija. Y he visto a gente quedarse poseída por enredarse en estas cosas ocultistas, que parece ser que no tienen mucha importancia, pero que la tienen, que no crean efectos, pero que lo tienen. Lo fuerte no es lo que estoy diciendo, lo fuerte es que es verdad. Lo fuerte es que es una realidad. Lo fuerte es que si no cuidamos y atendemos a nuestros niños, va a haber gente que va a ser humana. Es terrorífico. Durante estos días, y ustedes son testigos, los canales, con todo respeto a los lutos, los canales de televisión y de cine se llenan de películas de magia, de brujería, de sacrificios. Y saben ustedes que muchas escenas que salen son literalmente sacrificios y rituales satánicos. Es terrible. Hay una potenciación, un vuelco de la sociedad al ocultismo. ¡Jehová reprenda a los demonios! En serio lo que estoy diciendo. Amén. Más les digo, los canales de dibujos de niños tampoco se libran. No, hermanos, no se libran. En ciertos capítulos de canales infantiles aparecen capítulos completos en que los niños juegan a la ouija. Canales de dibujos en el YouTube. Había otro canal, queridos hermanos, amén, en un capítulo concreto, que me lo dijo la Jerusalén del Cachorro, de un niño, un día especial, que empezaba a volar, que tenía más fuerza, que tenía poder, porque decía que estaba poseído y eso le había dado esas habilidades. ¿Se dan de cuenta de qué manera tan suspicaz, de qué manera tan suave el enemigo trabaja, pero que hace su labor? Esto es terrible, hermanos, es terrorífico. Las redes sociales como TikTok se llenan de gente realizando magia, juegos de espiritismos, vídeos enseñando literalmente rituales. Que yo no veo TikTok, pero tus hijos sí. Es que es verdad, hermanos, que no se esconde, que es una realidad vista. Esto es terrible. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas fiestas tan diabólicas han tenido tanto efecto, queridos hermanos, en tantos países del mundo y cada vez más en España? Pues se lo voy a decir. El efecto tan fuerte ha sido debido a esto, al poder económico que mueve. Estas fiestas mueven cientos de miles de millones, cientos de millones en diferentes países, hermanos. Es terrible, es terrorífico. Por eso vas a una tienda, a la tienda de toda la vida, la de abajo de siempre, y está llena de muñecos, de brujas, de vampiros, da miedo. Es terrible, ¿por qué? Porque lo que quiere la sociedad es esto. Y esto que crea que no importe por medio de quién viene la economía, si por parte de lo bueno o por parte de lo malo. Lo que a ellos les interesa es la economía. Pero la iglesia no puede ir acorde a la sociedad. La iglesia no puede ir acorde al mundo. No podemos andar al mismo paso. No podemos tener los mismos intereses. Tenemos que tener discernimiento de Dios, queridos hermanos. Amén. Para entender que en el mundo, en la sociedad, se está introduciendo más y más esta corriente diabólica de leyes gubernamentales que van atentando contra la palabra de Dios. Y vemos cómo se está normalizando día a día la brujería y el ocultismo. ¿Qué debemos de hacer como iglesia, hermanos? ¿Enfrentarnos? ¿Tenemos que enfrentarnos? No. El Señor no nos manda a enfrentarnos. O perdón, no nos manda a confrontarnos. No tenemos que confrontarnos. Porque si salimos ahora en medio de estos días y empezamos a gritarles y empezamos a decirles que se van al infierno, nos meten presos. Seamos claros, no podemos confrontarnos.
confrontarnos. ¿Qué hace la iglesia? Dejamos que nos lleve la corriente, nos quedamos de brazos cruzados. Una cosa es confrontarse y otra cosa es enfrentar la situación. Lo que tiene que hacer la iglesia es enfrentar la situación. Y Marcos, ¿qué es enfrentar la situación? Enfrentar la situación es lo siguiente, es entender que aunque nosotros, queridos hermanos, no vamos a ir a su compás, nosotros vamos a atender todas las áreas de la familia de la fe, cuidando y guardando a nuestros ancianos, orando y pidiendo por los matrimonios, clamando y ayunando por nuestros jóvenes y doncellas, y cómo no, poniendo nuestra máxima atención en nuestros pequeños, enseñando los principios bíblicos de la palabra de Dios, instruyendo por medio de la regla del oro, que es la regla de conducta más excelente que hay en la tierra, en la fuente máxima de principios bíblicos. Esto es lo que cambia todas las cosas. Mientras esto sucede, y la iglesia o el mundo, mejor dicho, se desemboca en la corriente del mundo, del pecado, de la ideología, del satanismo, del ocultismo, la iglesia tiene que marcarse y no podemos dirigirnos en el mismo rumbo. No, ni mil veces no, ni anda, hay que ver que estoy y decir, no tenemos ni parte ni suerte. La iglesia de Miranda quiere vivir en santidad, con los principios de su palabra, atendiendo a lo que Dios nos ha entregado. Ora por tu casa, ora por tus ancianos, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos y por lo que más quieras. Cuida, atiende, vela, por la parada de tu casa, por tus hijos, tus hijos, tus hijos. Amén. Amén. Es muy importante. Pero ¿qué es una noche, Marcos? ¿Cuántos Halloween hay al año? Una noche. ¿Qué es una noche? Yo escuché una frase de un hermano que se arrepintió, salió del mundo de la brujería y la hechicería y contaba su testimonio. Y decía esta frase: los padres dicen, es solo una noche. Los satanistas dicen, una noche es suficiente para hacer lo que necesitamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el avisado del mal y se aparta. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que abre demasiado la puerta se busca la ruina. La Biblia dice, queridos hermanos, el que aportillar el llamo le morderá la serpiente. ¿Por qué? Si nuestros hijos son nuestra máxima vida, no atendemos con nuestros 5 sentidos Miranda en este tiempo tan importante la necesidad de nuestros hijos. Es muy importante tener esto en cuenta. Amén. Hay cosas que contaminan, Hay cosas que contaminan. De verdad. Hay cosas que tienen más importancia de la que parece. Y lo digo con claridad. Miranda tiene la suficiente capacidad como para entender que no da lo mismo, que no da igual. Cuando hay algo que estés viendo que no conviene en la casa y estén los hijos, quítalo. Cuando haya algo que estás escuchando que no conviene, no te rías, quítalo. Quítalo. Porque se contamina, hermanos, se contamina. Pero si no he llegado a tocar el carbón, si no he llegado a tocar, ¿cómo me he manchado? Si solo he pasado por al lado, le decía a una niña que quería ir a una fiesta a su padre. Llévame a la fiesta. No, que somos cristianos. Papá, llévame. De acuerdo, pero antes quiero que me acompañes a un sitio. Le compró un vestido blanco, reluciente, precioso y se la llevó a su antiguo trabajo. Unas minas. No entraron, no tocaron el carbón, pero empezaron a pasear contándole que los años que él trabajaba. Cuando terminaron, marcharon a entrar al coche. ¿Y sabes qué es lo que sucedía? Que la niña se sorprendió y dijo: papá, mi vestido blanco está manchado. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? No he tocado el carbón. ¿Te has dado cuenta, hija? Es verdad, no has tocado el carbón, pero como el ambiente y el aire está contaminado por las partículas del carbón, al pasear simplemente por al lado, tu vestido blanco se ha quedado manchado. Cuidado, hermanos, que el mundo contamina, que el pecado contamina.
mismo, lo mismo.